Jóvenes, buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Disculpe, compañeras. ¿Se mira el documento, jóvenes? Sí, licenciado, sí se ve. Bueno, esperemos un minuto, pues unos 2 minutos ahí que se incorporen los jóvenes. Permítame un segundo. ¿Cuántos alumnos sabemos, compañeros? Buenas noches. Buenas noches, Lick. 104 aparece, licenciado. 104, ahí estamos bien. Bueno, jóvenes, buenas noches. Vamos a trabajar el día de hoy la clase de los derechos humanos. Quiero que me pongan atención. Nos quedan solamente 2 cátedras. Con lo de hoy 3. Nos queda la cátedra del miércoles y la del día viernes. El 1 de marzo, creo que es miércoles. Ese día es el examen de derechos de los pueblos indígenas. Creo que principiamos día lunes. Entonces, solamente nos quedan 2 cátedras. Quiero que pongan atención. El día de mañana, pues, hay un examen de retrasada de derecho agrario y ambiental. A las 13. ¿A las qué? A las 3 de la tarde. A las 15 horas. Bueno, miren, pues, cuando hablamos de los derechos humanos,
nos estamos refiriendo específicamente a esa institución que tiende a proteger principalmente todos los aspectos inherentes a la persona humana. ¿Y cuáles son esos aspectos inherentes a la persona humana? Bueno, supuestamente, de conformidad con el ordenamiento jurídico positivo, son todos los aspectos que nos protegen: la salud, la educación, el trabajo, nuestra participación democrática, política, etcétera. Todo ello conforma los aspectos fundamentales de los derechos humanos. Pero para ello tenemos que formarnos una idea general, qué es lo que nosotros vamos a trabajar la noche de hoy. Aquí tengo una definición que dice que son las facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben de ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Entonces ustedes ya recibieron este curso y lo recibieron durante 6 meses. Yo se los voy a impartir en una cátedra, tipo cátedra magistral, tipo conferencia, que yo sé que esto nunca se les va a olvidar a ustedes. Solo es cuestión que me pongan atención. Como consecuencia de ello, entonces, nuestra Constitución política, en el capítulo 2, habla sobre derechos humanos. Y cuando nos referimos a los derechos civiles y políticos, nos referimos desde el artículo 3 al 46 constitucional. Entonces, son todos esos aspectos fundamentales de la vida los cuales nos garantiza tanto ese ordenamiento jurídico interno basado en la Constitución como ordenamientos de carácter internacional. La pregunta del millón es: ¿hasta dónde nos favorecen esos derechos humanos? Es cierto que son derechos humanos que no son excluyentes ni son discriminativos, porque todos somos iguales ante la ley. Lo único que, al hacer un análisis de lo que vamos a trabajar, a estos derechos humanos, principalmente los derechos humanos que están en evolución, ¿a quiénes les viene a favorecer? ¿Por qué les favorece más a los pícaros que a nosotros los decentes? Esa es la pregunta. ¿Cómo les va a resolver la presidenta del Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué teniendo violaciones constitucionales? ¿Por qué teniendo violaciones a nivel de derecho, de aspectos internacionales, de estar coartados de su libertad, estar presos en Estados Unidos? Ahora vienen ellos con grandes privilegios, con grandes derechos civiles y políticos. En el desarrollo de la temática se van a dar ustedes cuenta de que realmente tiene sus bemoles
esta situación. Tengo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en donde el Congreso de la República le hace una consulta. Ni modo, son diputados, le hacen una consulta a la Corte de Constitucionalidad con respecto al artículo 46 y al 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Miren, en donde existe un aspecto como que es gallo-gallina en cuanto a esas sentencias y a esas resoluciones, en donde nos dice que no debe de haber confrontamiento entre el derecho interno y el derecho internacional, y que la norma interna dice que debe de interpretarse en su conjunto, dice, y que debe interpretarse desde el punto de vista armónico, para que no haya confrontación con el derecho internacional, el cual dice que debe de prevalecer sobre el derecho interno en materia de derechos humanos. ¿Y qué nos dice el artículo 244? Creo que es. Vamos a ver si lo tengo por acá. Un artículo de la Constitución, el 46, el 244, creo que es. Quiero estar claro con esto. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a los tribunales? Nos dice que realmente los tribunales deben de resolver, dice, basado en la ley, y que el derecho interno prevalece, dice, sobre los aspectos realmente relacionados con los convenios y aspectos que nos habla el derecho internacional. Solo quiero cerciorarme bien, permítanme un segundo, creo que es el 204. Aquí está. Miren, pues, es el artículo 204. Contrario censo del 46. El 46, ¿qué es lo que nos dice? Fíjense, pues. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Quiere decir que todos los aspectos en materia de derechos humanos prevalecen internamente, o sea, sobre el derecho interno, pero cuando se refiere a derechos humanos. ¿Y qué nos dice entonces el 204? El 204 de la Constitución. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. ¿Cómo vamos a interpretar esto, jóvenes? La Corte de Constitucionalidad, como yo les mencionaba a ustedes, es realmente estatal, que todas sus sentencias y todas sus resoluciones son políticas. Y nos hablan ellos de una armonización que debe de existir, lo cual lo vamos a ver en una de las sentencias. Entonces, ya en ese orden, en ese preámbulo, ya ustedes entonces saben qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero lo vamos a analizar en un punto de vista analítico crítico y también con aspectos eminentemente doctrinarios.
y a la vez también con aspectos eminentemente positivistas basados en el derecho escrito. Bueno, pongan atención. Miren pues, a través de la historia se presentan 3 puntos de vista: el religioso, el naturalista o justnaturalista y el positivista. Cuando analizamos ese aspecto religioso, nos preguntamos cómo interpreta o cómo es que los derechos humanos se analizan desde el punto de vista religioso. Porque los autores o bien los antiguos tratadistas, como imperaba demasiado la religión, creían que los aspectos religiosos de los derechos humanos provenían de una deidad superior, que venían de un Dios, de una deidad, de un ente supremo, superior, y que por lo tanto debiesen de ser respetados, porque los mismos son creados de acuerdo a la semejanza de una persona, de un ser superior, de un Dios. La corriente naturalista o justnaturalista dice que los derechos humanos son derechos inherentes a la persona humana porque la misma naturaleza se los ha otorgado. Como consecuencia, los derechos humanos provienen de los aspectos de carácter natural, inmersos en esa evolución que se ha tenido. Y luego tenemos lo que es esa interpretación positivista. Yo me iría tal vez por la interpretación positivista. Pero ustedes recuerden que en cada momento histórico, en cada momento de la evolución y el desarrollo de las sociedades, se hace cierta interpretación de cada una de las instituciones. Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho agrario en la antigüedad, hablábamos del Código de Hammurabi, hablábamos de la ley de las 12 tablas, ¿sí? Pero en pleno siglo, cuando hablamos ya de un derecho agrario, vamos a hablar desde un punto de vista fáctico, de un modo, tiempo y lugar. ¿Por qué? Porque en cada momento preciso, por ejemplo, el derecho agrario en determinado lugar y en determinado tiempo tiene una definición diferente. Hoy decimos en dónde está su origen, en qué fuentes. Sin embargo, podríamos mencionar lo mismo que lo religioso, que es un aspecto de carácter de una gran deidad, de un ser superior que nos tiende lo religioso con respecto a los derechos humanos. Y la teoría positivista, jóvenes, esta teoría positivista, esta que ha venido con respecto a la evolución, esta positivista es la creada por el Estado. Es ese ordenamiento jurídico plenamente establecido y que el Estado le da cabida al origen escrito por medio del órgano legislativo. Entonces, el ordenamiento jurídico positivista con relación a los derechos humanos es aquel que crea el Estado por medio de su institución, que es el Congreso de la República. Ahora bien, miren pues, aquí vamos a ver lo que son ahora los derechos humanos, cómo se les ha reconocido. Estos derechos humanos se les reconoce como derechos de primera generación,
llamados civiles y políticos. De segunda generación, llamados derechos económicos, sociales y culturales. Y los terceros de generación. Estos son derechos también llamados de solidaridad. Los primeros derechos, estos derechos de primera generación, son los llamados civiles y políticos, los cuales están regulados constitucionalmente desde el artículo 3 al artículo 46 de la Constitución. ¿Qué es? ¿Por qué se han creado estos derechos civiles y políticos? Porque son los que no permiten, son los derechos que no le permiten al Estado intrometerse en perjudicar la vida civil y política de un ciudadano. Y esos derechos están regulados del artículo 3 al 46 constitucional. En otras palabras, estos derechos de primera generación constituye llamados civiles y políticos, son los derechos que permiten el desarrollo de la persona humana por tratarse de que esos derechos son inherentes y que están regulados constitucionalmente y que el Estado no debe de perjudicar y no debe de intervenir en los mismos. Por ejemplo, bueno, miren, estos de primera generación, aquí tenemos los llamados civiles y políticos. Yo sinceramente, aquí se están violando estos derechos. Por ejemplo, a un candidato político que no lo quiera inscribir. ¿Por qué? Porque inició su campaña política anticipada. Aquí hay intervención del Estado. Pero estos llamados civiles y políticos son los que no deben de permitir la intervención del Estado. Es cierto que tenemos lo que es la independencia judicial, pero el Tribunal Supremo Electoral es un ente que conforma parte del Estado. Bueno, sigamos. Los derechos de segunda generación son llamados derechos económicos, sociales y culturales. Estos llamados derechos sociales, culturales, económicos son aquellos derechos en donde el Estado se ve en la obligación del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos de la participación de los grupos sociales, de la participación de la cultura, de la participación económica de los ciudadanos y no perjudicarle desde el punto de vista de los derechos humanos. En otras palabras, estos derechos de segunda generación, llamados también económicos, sociales y culturales, estos tiende el Estado a proteger lo que es la salud, lo que es la educación, lo que es el trabajo, lo que es la cultura. Son los llamados derechos económicos y sociales. Lo más importante es que sepamos que estos surgen a la vida en el siglo XIX como una actuación, como una participación, como algo protagónico, ¿sí? Del proletariado. Asimismo, también
se da en la época de la industrialización en las sociedades occidentales. El día del examen es posible que les pregunte. Son llamados derechos de segunda generación, los cuales el Estado debe de permitir lo que es la salud, la educación, el trabajo, en donde estos surgen a su vida jurídica con un gran protagonismo por la clase proletariada y en la época de la industrialización en los países occidentales. Se los estoy diciendo. Entonces, estos son derechos de segunda generación. Y por último, tenemos lo que son los derechos de tercera generación. Miren, son los llamados derechos de solidaridad. ¿Qué otro nombre reciben los derechos de tercera generación? Derechos de solidaridad. ¿Por qué? Porque debe de existir consenso en las sociedades. Debe de existir ese sentimiento de solidaridad, en donde no debe haber exclusión, en donde no debe de haber discriminación, no deben de haber guerras. Vamos a ver qué tenemos por acá. Es decir, pues, que debe de existir la paz, la libre determinación de los pueblos. Y como les mencionaba a ustedes, que se requiere el esfuerzo conjunto de todos los individuos, instituciones públicas y privadas, como los estados y organismos internacionales. Es más, surge como consecuencia de la protección ecológica, de la protección del medio ambiente, de movimientos de guerras, sino más que todo de paz. Bueno, estos derechos de tercera generación, pues, buscan la paz, la pacificación, la solidaridad, etc. Anteriormente no existían estos derechos. Surgen con la cuestión de los derechos humanos, porque de lo contrario se daban a través de movimientos revolucionarios ciertos cambios que tenían que irse dando. En ese orden, jóvenes, ya con ese preámbulo, ustedes prácticamente tienen mínimo 5 preguntas del examen. Como vienen varias variantes, entonces no sabemos qué variante les va a corresponder. Pongan atención. Miren pues, aquí le vamos a ir dando lectura y yo les voy a ir explicando en qué consiste cada una de estos aspectos. Miren pues, durante los derechos humanos, o sea, los derechos humanos son los derechos que tenemos, básicamente para existir como seres humanos. Estos derechos deben de estar garantizados por el Estado. Derechos universales, los cuales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Esos son los derechos humanos universales. Son aquellos instrumentos fundamentales en la dignidad humana que permiten a las personas alcanzar su plena autorrealización. Aquí hay algo muy importante. Fíjense pues. Son aquellos instrumentos fundamentales en la dignidad humana que permiten a las personas alcanzar su plena autorrealización. Esto lo voy a subrayar,
porque nos va a servir. Se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometidos ni a esclavitud ni a torturas. Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el hecho de existir. Yo quiero que ustedes se formen una idea de los derechos humanos, pero se van a dar cuenta ustedes que yo creo que se extralimita. ¿Por qué? Defendiendo a tanto delincuente, a tanto extorsionista, a tanto corrupto, a tanta malversación de fondos, a delincuentes de Estados Unidos que han regresado y que ahora, sencillamente por abrirse los espacios y por los derechos civiles, han otorgado los derechos civiles y políticos. Ahora vienen a participar en política los mismos corruptos. Pero es esa evolución, jóvenes. Es esa evolución de los derechos humanos que nos ha invadido y que ha permitido una gran corrupción en el país, una de estafadores, una de ladrones, criminales, genocidas, femicidio, etc. ¿Por qué no miran a Bukele, el presidente de El Salvador? Tiene más de 80,000 mañosos mareros en el bote, bien trabados. Ese es un presidente que se respeta y los tiene trabajando. El que no trabaja no come. Los derechos humanos, en efecto, están todos en contra de él, hasta quitándole apoyo económico. ¿Por qué? Porque están solicitando la libertad de tanto mañoso. Y aquí en Guatemala, que se quite lo que es la prisión preventiva. Si se quita la prisión preventiva, se van todos los ladrones. Les van a poner esta cuestión de la cadena, ¿no? ¿Cómo se llama la cuestión? Del grillete en el tobillo. Miren, si los cepos arrancan de los carros, hasta las llantas dejan tiradas con los cepos y se van. Aquí en Guatemala se quita. En Guatemala se van a quitar ese brazalete que se van a poner y les viene sobrando. Aquí no se respeta nada. Aquí es la ley de la selva, jóvenes. Es increíble. Y los derechos humanos se abren los espacios para protegerlos. Miren, ahorita ya se revocó el auto el auto de detención que se tenía con uno de los jueces. Ahora ya anda feliz, cantando y cantante. Dictó unas resoluciones por la construcción de la carretera Chimaltenango, en donde se encontraron más de, creo que 223 millones de quetzales en Antigua Guatemala. Y él resolvió prácticamente dando la falta de mérito a uno de los más corruptos de los ministros de comunicaciones, infraestructura y vivienda. Los mismos derechos humanos, jóvenes. Bueno, pero tranquilos. Son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el hecho de existir. Entonces, digamos, los derechos humanos son el conjunto de derechos y de libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Está bien, ahí estamos bien. Que proteja por el hecho de ser persona, por el hecho de ser hombre o mujer.
pero que no se extralimite ese derecho. Están inscribiendo, por ejemplo, a gente que ha participado en golpes de Estado. Si la Constitución dice que no debe de participar, quienes no deben de participar en política y no inscribirlos, también lo dice la Constitución. Pero como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, son tibios, eclécticos y que tienden a dar soluciones armónicas, se basan en los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos tiene una persona honrada y digna? Si aquí en la vecindad se mata a alguien, a un ladrón, a un corrupto, lo que ustedes quieran, a este lo protegen los derechos humanos y a quien defendió a la ciudadanía se lo llevan preso. Le preguntan todavía si tiene licencia para portar arma y él prestando colaboración con las autoridades. A él sí lo traban en los tribunales, pero al otro no. Al otro se lo llevan al hospital, en donde llegan todos los derechos humanos a protegerlo. ¿Y qué fue lo que le sucedió a tremendo ladrón y corrupto? Esa es la realidad. Ahora voy a leer lo que les expliqué con respecto a lo religioso de los derechos humanos. Esto es para que se complemente lo que ustedes tomaron nota con lo que vamos a ir leyendo. Miren, pues, desde el punto de vista religioso, se considera que la persona humana, decíamos, es creada por un Dios todopoderoso, que el ser humano es creado a semejanza de dicho Dios, por lo que éste le ha proveído de derechos fundamentales de la divinidad, por lo cual deben de ser respetados por todos, ya que fueron otorgados por un ser supremo, un poder superior a cualquier poder terrenal. Jóvenes, pero este aspecto es de carácter histórico que se ha venido dando a través de la evolución. Es en la época antigua como se consideraba. Actualmente yo no creo que alguien va a decir yo soy evangélico. Yo considero que los chumanos tienen su origen en la religión. Miren, como vemos, hay tanto neófito y apasionado que no ha salido del cascarón, neófito y todavía inculto, todavía se quedaron fuera de la aurora. Pero de la aurora del sol naciente, estos se quedaron en el atardecer. Hay muchos que siguen pensando en esa forma. Cuando hablábamos del sistema bionaturalista, es la corriente que sostiene que la persona humana posee derechos fundamentales que le pertenecen en forma natural. Fíjense, pues, derechos que la misma naturaleza le otorga, que le pertenecen por siempre, por el solo hecho de ser persona, que son derechos con los que se nacen, que son inherentes, que nadie los otorga, sino que la misma naturaleza los da a toda criatura humana. Esta conceptualización es más aceptable que la religiosa, pero no tiene ninguna base sustantiva, porque la naturaleza no es ningún derecho escrito. Es parte de la doctrina y es parte de una corriente que estamos estudiando. Contrario sensu, la corriente positiva considera
Para que estos derechos son aquellos que se obtienen a procedimiento de la creación de la ley, lo que les mencionaba, que significa que únicamente se consideran como derechos fundamentales los creados y promulgados, sancionados por el Estado a través de un proceso legislativo. Entonces, el día del examen, les pregunto a ustedes, ¿qué es creado por medio del órgano legislativo, que es creado a través del Estado, esta institución? Entonces nos estamos refiriendo a lo que es el derecho, esta cuestión de la creación positivista. Ahora bien, quiero que me pongan atención porque por ahí me corrigieron. Tenía otra fecha con esto. Mire pues, pongan atención. En su desarrollo evolutivo de los derechos humanos, en efecto, en forma escrita, los derechos humanos son reconocidos en Inglaterra, en el documento denominado Bill of Rights. Después de grandes movimientos sociales, en el año de 1689, el rey Juan Sin Tierra, por medio de este instrumento jurídico, reconoce los derechos fundamentales de sus súbditos y se compromete a respetarlos. Es decir, que desde 1689 en los países occidentales, el rey Juan Sin Tierra crea un documento en donde él dice que los súbditos se les debe de respetar y él se compromete también a respetar lo que es ese documento denominado Rights. Thomas Warhenthal, en el Manual Internacional de los Derechos Humanos, expresa, mire pues, dice que el derecho internacional moderno, dice, de los derechos humanos se define como aquella rama del derecho internacional que se ocupa del establecimiento y promoción de los derechos humanos. Dice, promueve y de la protección de individuos o grupos de individuos en el caso de violaciones gubernamentales de derechos humanos. Miren esto qué interesante. Miren, fíjense pues, él dice, Thomas dice que el derecho internacional ha venido evolucionando, dice, y que es el establecimiento por medio del cual promociona esos derechos humanos y dice que protege a los individuos o bien a los grupos. En el caso de violaciones gubernamentales de derechos humanos. Aquí, este párrafo nos da la pauta, sinceramente, de que los nuevos derechos humanos tienden a la protección en el caso de las violaciones gubernamentales que han hecho funcionarios. Y esto lo han utilizado como caballitos de batalla los jueces y los magistrados para poder resolver y dejar libres a varios delincuentes. Y luego vienen y se interpone un amparo porque no están de acuerdo a la sentencia por una sentencia errónea o por mala interpretación o bien porque se dictó una sentencia extra petita. Jóvenes, ¿a dónde va a dar este amparo? Si no va a dar a la Corte Suprema, ahí mismo va a dar a la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad es del mismo criterio del juez que dictó esa resolución. Por lo tanto, la confirma. Esta rama del derecho se denomina, fíjense bien cómo se llama, protección internacional de los derechos humanos o derecho internacional
o de los derechos humanos, valga la redundancia, porque así está eso. Miren qué situación esta. Esto que estamos estudiando, yo no sé si ustedes lo vieron desde ese punto de vista, o yo no sé quién les dio derechos humanos, por lo que pasa que nadie quiere meterse a problemas. Pero esta es la realidad, jóvenes. Yo utilizo la enseñanza, el aprendizaje, y quiero que se formen buenos profesionales, pues, y no a medias. Esta, yo les estoy dando a ustedes la pauta de muchas cosas. Cuando ustedes se gradúen y se metan a recibir cursos de derechos humanos con respecto a doctorados, ya van a entrar ustedes a profundizar todo esto. Y van a decir el derecho de pueblos indígenas me aclaró varios aspectos de estos, o bien una tesis, que yo no sé quién se las va a asesorar, porque aquí se van a tocar ciertas cuestiones. Bueno, entonces dice que es la protección interna. Entonces, esta promoción de los derechos humanos y de protección de individuos, su grupo de individuos, en el caso de violaciones gubernamentales de los derechos humanos. Esta rama del derecho se denomina protección internacional de los derechos humanos, protección internacional de los derechos humanos o derecho internacional o de los derechos humanos. Todos los presos que han estado en Estados Unidos por narcotráfico, por lavado de dinero, que medio cumplieron las penas allá y se declararon culpables, ya vinieron a Guatemala. Hoy quieren ser diputados porque les gustó la teta gorda de la vaca. Tienen a sus mujeres, a sus amantes, a sus hijos, sus caseras, perdón. Miren, estos señores son los mismos. Son los mismos. Entonces, tengamos tino en la próxima elección. ¿Quién tiene plan de gobierno? ¿Qué ministro lleva? Exijamos un poco. Bueno, en Guatemala, el goce, fíjense bien ustedes, aquí puede ser pregunta de examen. En Guatemala, el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas ha cobrado vigencia a partir de la firma de los acuerdos de paz suscritos el 29 de diciembre del 96 con la UNRG y el gobierno de Guatemala. Quiere decir que a partir de esa fecha ya los pueblos indígenas principiaron ellos a abrirse los espacios sociales, culturales, económicos, la educación, política, etcétera, etcétera. Sin embargo, adelante vamos a ver ciertos criterios que tenía en aquella época lo que eran los derechos humanos en Guatemala. Entonces, los derechos humanos también han tenido un desarrollo reflejado a través de generaciones. Así, en primer lugar, se conoce como primera generación. Eso ya lo vimos, ya se los expliqué. Pero le vamos a dar lectura para que ustedes se formen una idea. Miren pues, derechos de primera generación, derechos humanos, son llamados derechos civiles y políticos. Ya se los expliqué. Pero ¿qué dice? Se sustentan en la protección de la libertad, la seguridad e integridad de las personas. O sea que constituye un límite que pretende evitar la intervención del Estado. Estos derechos civiles y políticos, yo les decía, que limitan definitivamente la intervención del Estado a los ciudadanos con respecto a los derechos humanos. Entonces, en ciertos derechos que se consideran inherentes a la persona, con el fin de limitar el poder del Estado, los que garantizan la independencia de la persona, que están contemplados principalmente en los artículos del 3 al 46 constitucional, ya se les mencionaba, y que en cierto sentido representa una actitud negativa hacia el Estado.
¿Por qué? Porque no les permite su participación de coartar ese derecho civil y político a los ciudadanos, porque le mandan a abstenerse de intervenir. Debe de respetar ciertas esferas que pertenecen al individuo. ¿Y qué es lo que debe respetar el Estado? La vida, la libertad, la seguridad, integridad física, libertad de pensamiento, la libertad de religión, etcétera. Entonces, los derechos civiles y políticos limitan la participación del Estado en materia de derechos humanos a los individuos. El Estado no debe de coartar lo que es el derecho a la vida, a la libertad, al pensamiento, a la libre emisión del pensamiento, a la religión. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice Arnoldo Brenes? Miren, pues, en su llamado a la responsabilidad. Aquí hay algo muy importante. Dice, los primeros derechos humanos son reconocidos históricamente, son los llamados civiles y políticos, cuyo reconocimiento se produce como una consecuencia de los abusos de las monarquías. Es decir, que se crearon por lo mismo, ese abuso que producía la monarquía y los gobiernos absolutistas del siglo XVIII, y que coinciden con los movimientos democráticos de fines de este siglo, o sea, pues del siglo pasado. Segunda generación y los llamados derechos económicos, sociales y culturales. También les decía a ustedes que garantizan la libertad individual, pretenden proteger los derechos que son indispensables para poder sobrevivir y disfrutar de bienestar y satisfacción, por ejemplo, la salud, la educación, trabajo, cultura, etcétera. ¿Qué indica Arnoldo Brenes sobre estos derechos llamados de segunda generación? Dice que se llaman así porque aparecieron en la esfera internacional, desde luego, después de los derechos civiles y políticos. Históricamente se considera que surgen en el siglo XIX, como yo les mencionaba, como consecuencia del protagonismo del proletariado de los primeros, de la primera generación, tienen un aspecto positivo por parte del Estado. ¿Por qué? Porque mandan al Estado a promover los medios para que las personas puedan disfrutar de estos derechos. Por ejemplo, manda al Estado a intervenir, proveyendo, entre otros, la salud, la educación, trabajo a los ciudadanos. O sea, los derechos de segunda generación. Y luego tenemos lo que son los derechos de tercera generación, o sea, los llamados de solidaridad. Posteriormente a los derechos de primera y segunda generación, surgen nuevos problemas sociales. Eso ustedes ya lo saben, que constituyen amenazas para el bienestar de la persona humana como miembros de un grupo social, como ejemplo, los daños a la ecología, los daños a lo que se refieren al medio ambiente, las guerras que afectan la paz, la libre determinación de los pueblos, como dice Brenes. ¿Y qué es lo que dicen? Dice, la toma de conciencia, dice, de los mismos se produjo en especial a partir de la década de los 60. Se inspiran en una concepción de la vida humana en comunidad, en un mundo absolutamente independiente y complejo. Y solo puede realizarse en base a la cooperación a nivel interno e internacional, y en consecuencia exigen el esfuerzo conjunto de todos los individuos, de todas las instituciones públicas, privadas, estados y organizaciones internacionales. Esos son los derechos de solidaridad, derechos de tercera generación, en donde debe de existir ese consenso en las instituciones tanto nacionales como internacionales y la protección de los aspectos ecológicos, medio ambiente, los aspectos relacionados con la cooperación internacional. Entonces, los pueblos indígenas, escuchen ustedes esto, hay aspectos que realmente los pueblos indígenas, ¿qué es lo que les dije anteriormente?
que a los pueblos indígenas se les abren los espacios sociales, civiles, políticos, etcétera, a partir de la firma de los acuerdos de paz. Porque anteriormente ellos tenían coartado todo lo que era educación, salud, economía, estaban discriminados y estaban completamente abandonados. Hoy no, hoy se les abrió la Universidad de San Carlos, hoy participan ampliamente todo lo que son las comunidades indígenas. Si no, miren, ahorita hay una candidata indígena. Como consecuencia de ello, es con la firma de los acuerdos de paz que se abrieron los espacios para la participación de ellos. Entonces, los pueblos indígenas anteriormente no tuvieron acceso al disfrute de esos derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación. Es más, se les negó el derecho al desarrollo. Se les olvidó, se les negó los servicios esenciales a su nivel de vida. Jóvenes, ha sido calamitoso cómo se expresa en la versión preliminar del Manual de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Entonces, esto fue en el año 2004. Luego, la sociedad guatemalteca vive actualmente en un contexto complejo, en el cual se identifica la discriminación en diferentes modalidades como uno de los principales factores que dificultan la plena vigencia de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Este factor ha provocado en las personas indígenas un sentimiento de desvalorización, tanto como personas individuales, así como en su vida colectiva, y de esa cuenta sus expectativas como ciudadano las ven lejanas, o bien las vieron lejanas. Entonces, ¿sí? Vamos. Los derechos humanos son las facultades, son las instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Fíjense, esos derechos humanos exigen que se concreten aspectos históricos como la dignidad, la libertad y la igualdad humana, los cuales deben ser reconocidos positivamente. Es decir, que deben de ser reconocidos por el derecho interno, por el derecho escrito, por la norma creada por el ordenamiento jurídico, o sea, el Congreso de la República, los cuales deben ser reconocidos positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Todo ello preceptuado en nuestra Constitución Política en el capítulo 2, que se refiere a los derechos humanos. Bueno, hemos llegado a la finalidad. Sin embargo, yo quiero que ustedes se den cuenta de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que sus resoluciones y sentencias son prácticamente son de carácter político. Entonces, yo le voy a dar lectura a esta sentencia, en donde realmente el Congreso de la República, desde luego el Congreso, ustedes saben quiénes son, le consultaron a la Corte de Constitucionalidad con respecto a la interpretación del artículo 46 y del artículo 204 constitucional. Bueno, con ese orden, pues viene la Corte de Constitucionalidad y principia. El artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla sobre la preeminencia del derecho internacional. Preceptúa que el principio general se establece que el principio general en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, dice, tienen preeminencia sobre el derecho interno. Todos los aspectos relacionados en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno.
¿Y qué nos dice el artículo 204? Vamos a ver. Ahí lo vamos a ver, por ahí lo tengo. ¿Qué nos dice el artículo 204 de la Constitución? Miren pues. 204 dice: condiciones esenciales de la administración de justicia. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno en materia de derechos humanos. Bueno, ¿qué es el 204? Condiciones esenciales de la administración de justicia, dice. Los tribunales de justicia, dice, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Jóvenes, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al 46 o al 204? Entonces, realmente nos encontramos en un dilema. A mí me gustaría, fíjense, que hubiese un diálogo, un coloquio o algo en relación a este artículo, pero que ninguno de los dos candidatos haya leído esta sentencia para ver cuál es la concepción filosófica e ideológica de cada uno de ellos y cómo interpreta la norma. Porque si lee la sentencia, ya se formó una idea. Yo es posible que me tiraría por acá, porque cuando hablábamos la vez pasada, no sé si fue con ustedes o con la otra sección, en donde se le pregunta a alguien: ¿usted es de izquierda o de derecha? Bueno, pues sencillamente se les puede decir: yo soy del centro. Soy del centro y también soy de izquierda y soy de derecha. Por lo tanto, soy del centro. ¿Pero por qué? Porque la misma Constitución no lo establece. Cuando hablamos que el derecho, los aspectos generales los derechos generales deben de prevalecer sobre el derecho particular. Ahí no estamos refiriendo a una ideología de izquierda, a un principio de igualdad. Pero también soy de derecha, ¿y por qué? Porque la misma Constitución me habla sobre la protección de los bienes, de los bienes privados. Los bienes, ustedes los han hecho, son personales, son de uno. Por lo tanto, ustedes no los van a repartir y regalárselos a otro. Porque ahí estaríamos cayendo en otro sistema. Entonces también somos de derecho porque protegemos nuestros aspectos, nuestra vida y lo que tenemos, pero no lo vamos a compartir con otros. A ellos hay que darles el anzuelo y que vayan a pescar. ¿Cuál es la ideología del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza? Ese socialdemócrata. Lo que quiere es que paguemos más impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos ellos los van a administrar. ¿Para quiénes? Para todos los haraganes que votaron por ellos y los que no trabajan perdón, para mantenerlos. A la gente hay que darle un anzuelo y su cordel y que se vaya al río. Que aprenda a pescar, pero no mantenerlos. Entonces, y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Bueno, fíjense pues, esa es la agarrada, yo ya se las planteé. Yo no sé cómo me gustaría a mí ver a alguien que estuviera discutiendo esos dos artículos. Bueno, miren pues, esta corte dice, ustedes ahora ya van a saber, esta corte estima conveniente definir su posición al respecto. Lo que les dice a los congresistas, de modo que saben ellos.
Sí, ellos no saben nada. Ellos solo saben levantar el dedo y recibir el sobre. Bueno, para ello, la Corte parte del principio fundamental de que la Constitución debe interpretarse, fíjense pues, debe de interpretarse como un conjunto armónico. Aquí al principio a flaquear la Corte de Constitucionalidad. Su salida es salomónica y política. Armónico en el significado de que cada parte debe de determinarse en forma acorde, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe referirse la conducción que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. Me explico. Miren pues. Vean. Lo que la Constitución dice es que no debe de haber enfrentamiento entre lo que es el derecho interno guatemalteco y lo que es el derecho internacional. Y por lo tanto, ambos dice que deben de armonizar y que se debe hacer una interpretación conjunta, dice. Fíjense ustedes. Sí, sí, es un gallo gallina. Mire, en primer término dice el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno, fíjense, debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado. Imagínense ustedes que se da ese reconocimiento en armonía para que no se dé ese enfrentamiento por la misma evolución que ha traído la materia de los derechos humanos. Y esto se hace una interpretación extensiva para todos los delincuentes que han purgado sus penas en el extranjero y que aquí también ya han salido y que andan buscando puestos de elección popular. Los mismos derechos humanos los protegen. ¿Qué derechos humanos va a proteger a una persona honrada, digna, una persona trabajadora? Protege a los mañosos y corruptos, de acuerdo a la misma evolución de la materia. Entonces, el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando. Fíjense ustedes lo que dice la Corte. Pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional, que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción. Ese aspecto reformadora o derogatoria se debe de realizar realmente a través de una consulta popular o bien a través de que se conforme una constituyente. Pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución. Y este ingreso se daría no por la vía de su artículo 46, sino en consonancia con el artículo 2 de la Convención por la del primer párrafo del artículo 44 constitucional. Entonces, el artículo 46, jóvenes, hay jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria. Quiere decir
que hay una jerarquía, pero no puede reconocérsele superioridad sobre la Constitución. ¿Cómo es esto? El artículo 46 habla sobre la jerarquía, tales derechos humanos con rango superior o la legislación ordinaria, ordinada. Pero dice, no puede reconocérsele superioridad sobre la Constitución, porque si tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la misma, entonces su ingreso, dice, al sistema normativo no tiene problema. Pero si entraran en contradicción con la Carta Magna, su efecto sería modificador o derogatorio, lo cual provocaría conflicto con las cláusulas de la misma que garantizan su rigidez, superioridad y con la disposición que únicamente el poder constituyente o el refrendo popular, según sea el caso, tiene la dificultad reformadora de la Constitución. Ustedes métanse a internet, pongan ahí, escriban sentencia de la Corte de Constitucionalidad basado al artículo 46 y al 204 constitucional y les va a salir esto, para que lo tengan o para que lo lean despacio, de acuerdo como yo se los he ido explicando. Bueno, por otro lado, la pretensión de preeminencia sobre la Constitución tendría sentido si la norma convencional entrase en contravención con la primera, puesto que la compatibilidad no ofrece problemas a la luz de lo establecido en el artículo 44 constitucional. Pero resulta que el poder público guatemalteco está limitado a ofrecer sus funciones dentro del marco de la Constitución, por lo que no podía concurrir el perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional que contravenga. Es decir, entonces, que el artículo 44 resulta, dice, que el poder público guatemalteco se encuentra coartado, está limitado a ofrecer sus funciones dentro del marco de la Constitución, por lo que no podía concurrir el perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional que contravenga. Solamente a través de una consulta popular o a través de una constituyente. Entonces, los tratados y los convenios internacionales, en cuya categoría se encuentra la Declaración Americana de los Derechos Humanos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estos no son parámetros para establecer la constitucionalidad de una ley o norma. Pues si bien es cierto que el artículo 46 de la Constitución le otorga preeminencias a esos cuerpos normativos sobre el derecho interno, lo único que hace es establecer que en la eventualidad de que una norma ordinaria de ese orden entra en conflicto con una o varias normas contenidas en un tratado o convención internacional, prevalecerán estas, los convenios y los tratados. Pero ello no significa, como se dijo, que las mismas pueden utilizarse como parámetro de constitucionalidad. Por consiguiente, en lo referente a este punto, debe declararse que no se da la violación a ninguna norma de la Constitución Política de la República de Guatemala, dice la Corte de Constitucionalidad. Bueno, ahora, miren pues, lo que yo les leía el artículo 204. Dice, condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, dicen, toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Prevalece sobre cualquier ley o tratado. ¿Qué dice la Corte de Constitucionalidad? Miren pues, uno de los principios fundamentales que informa el derecho guatemalteco es el de la supremacía constitucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución. Y esta, como ley suprema, es vinculante para gobernantes y gobernados, a efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho.
Entonces, esa super legalidad se reconoce con absoluta precisión en 3 artículos de la ley fundamental. El 44 que dispone que serán nulas ipso iure, bueno, de pleno derecho, las leyes o disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restringan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. El 175 que afirma que ninguna ley podrá contrariar sus disposiciones y las que violen o tergiversen son mandatos, serán nulas ipso iure, de pleno derecho. Y el 204 que establece que los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Eso está en la Gaceta de fecha 11 de diciembre del año 96. Entonces, jóvenes, realmente, miren, realmente lo que sucede ahí, realmente lo que sucede ahí son las resoluciones que yo les mencionaba con respecto al criterio que tienen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y vean, no se puede resolver de determinada forma porque después prácticamente es el cauce, es el río para que todas las resoluciones lleven prácticamente la misma fundamentación o la misma argumentación, pero con diferentes palabras. Esperemos entonces a ver qué sucede en estas próximas elecciones, porque ahí se recuerdan que los derechos humanos son los que van a proteger a todos los delincuentes, todas las personas que han delinquido en el Estado. Esperemos, se van a dar cuenta de ustedes de las resoluciones y el fundamento y el por qué los han inscrito. Si está la compañera que me dijo que no aparecía, quiero que me diga que, licenciado, aquí estoy. Jessy Maribel Duarte Avendaño se encuentra por ahí. Si no, jóvenes, feliz noche. Nos encontramos el próximo día de clase, que nos quedan solamente 2. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Gracias. Bueno, Feliz pues, noche, licenciado. feliz noche, ¿ves? Feliz noche. En virtud de que no está la compañera, dejaremos de compartir, pues.